Bien, vamos a empezar el capítulo 61 de Isaías. No está mal, ¿eh? 61 de Isaías. Pero yo creo que yo al menos he aprendido un montón con el estudio de Isaías. Al estudiarlo y enseñarlo, aprendes mucho. Y, en fin, no hace falta que defienda esa postura porque es así. Isaías es uno de los profetas más importantes, ¿no? De la palabra de la Biblia, no más, ni cuál es el más. El más importante es Jesús, ya lo sé. Pero del Antiguo Testamento Isaías es fundamental. Bien, entonces vamos a ver la primera parte. Solo van a ser 3 versículos, pero hay tanto ahí. Sí, sí. Pero hay tanto ahí que no se puede avanzar más. Ya lo veréis, ¿eh? Es muy corto el capítulo, pero ya lo dije el viernes pasado que iba a ser muy denso. Porque es muy denso. Así que vamos a ver lo siguiente en este capítulo. Uno, el anuncio que el Mesías hace de su misión, ¿vale? Del 1 al 3. Dos, las ciudades serán reedificadas y la nación gozará de gran prosperidad, del 4 al 9. Israel, por boca del profeta, expresa sus sentimientos de gozo y alabanza a Dios ante tales bendiciones, 10 y 11. Así que sin más preámbulos empezamos. ¿Os parece bien? El anuncio que el Mesías hace de su misión, no de su misión, sino de su misión, ¿vale? Leemos así la palabra del Señor: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Qué os recuerda esto? ¿Qué os recuerda? Evidentemente es una pregunta retórica porque no espero una respuesta, pero lo vamos a ver inmediatamente. La respuesta nos la va a dar el estudio que vamos a hacer. Muy interesante. Que este anuncio se aplica sobre Jesús es más que obvio. Fue él mismo el que lo dijo al inicio de su ministerio. ¿Amén? Así que nos vamos a Lucas 4, 16 al 21 y leemos lo que ocurrió. Vino a Nazaret, eso ocurrió en la sinagoga de Nazaret. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Eso es interesante, ¿no? Permitidme un inciso aquí. ¿Qué es lo que normalmente hacía el Señor antes de manifestar su ministerio, antes de manifestar que iba a empezar su ministerio? ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué tendría? ¿28, 29 años? Por ahí irían los tiros. Bien. Pues esto es lo que hacía. Aparte de trabajar, seguramente ayudando a su padre, porque su padre sabéis que era el carpintero, no sabemos más, él los días de reposo, es decir, los sábados, como nosotros los domingos, para tener una idea, entraba en la sinagoga de Nazaret, que es donde se crió, pues nació en Belén, pero se crió en Nazaret, pues es llamado también el Nazareno. Y conforme a su costumbre, o sea, la costumbre suya era levantarse a leer. Es decir, aquí podemos ver que Jesús estaba considerado, a pesar de ser el hijo del carpintero, no voy a decir un estatus, porque no es la cuestión, pero sí una consideración. Él era considerado, o sea, por la gente. Le consideraban a alguien que sabía enseñar. Y eso que aún no había empezado su ministerio. Interesante, ¿verdad? Bueno, eso solamente de pasada, porque vamos a centrarnos mayormente en la enseñanza de Isaías. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Esto es muy interesante también, porque aquí no dice que él pidió, quizás fue así, pero no lo sabemos, el libro de Isaías. Aquí lo que sabemos es que no fue él a pedirlo, no lo dice, no dice eso, ¿verdad? Lo que dice es que se le dio a leer el libro de Isaías. Y eso no fue casualidad. ¿Me entendéis? Eso no fue casualidad. No hay casualidades en el reino de Dios. Se le dio a leer el libro de Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, halló el lugar. Fue
exactamente ahí. Hay que entender una cosa. Los libros entonces no eran libros como estos, ¿vale? Eran rollos, ¿eh? Más bien así. O sea, eran circulares, así, cilíndricos. Eh, y no estaban separados por versículos y capítulos, estaba todo, ¡bum!, todo de una vez. O sea, tenías que ser muy estudioso y muy paciente para aprender y saber dónde ubicar exactamente lo que querías leer. Aquí esto nos muestra que el Señor sí sabía. El Señor sí estaba bien, bien metido en el estudio de la palabra. ¿Me seguís también? Ejemplo para nosotros, que tenemos que andar como el andúo, ¿verdad? Algunos dicen, por ahí, dicen, no, es que la iglesia no puede ser un instituto bíblico. Perdona, la iglesia también es un instituto bíblico, porque tenemos que aprender la palabra, porque si no, ¿qué tenemos? Si Jesús aprendía la palabra, nosotros también, porque somos sus discípulos. ¿Me entendéis? Bien, sigo. Estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué es esto? Esto es Isaías 61. Hasta cierto punto. A predicar el año agradable del Señor, hasta ahí. Luego veremos por qué fue hasta ahí. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué significa esto? Pues que en ese día, presumiblemente fue en el año 28 o 29, claro, porque es la edad que tenía él, lógico, ahí se cumplió. Ahí empezó su ministerio. Algunos dicen, bueno, pero si el Señor nació cuatro años antes. Vale, a lo mejor sí nació 4 años antes de Cristo. Pero entonces tenemos que mover toda la cantidad de años hacia ahí. Entonces no estaríamos ahora en el 2023, sino en el 2019. ¿Me entendéis? Eso dicho de paso también, pero es importante para aprender un poquito, ¿no? O sea, no importa cuándo realmente nació. Lo que sabemos es que nació. Pasaron 28, 29 años, porque dice que era como de 30 años cuando anunció su ministerio, ¿me seguís? Y a partir de ahí ya sabemos que son 3 años más de ministerio como tal, la cruz, etcétera, etcétera. Así que sí sabemos cuántos años han pasado desde la cruz, sí sabemos. Pero bueno, vamos al tema. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahí fue cuando el Señor anunció su ministerio públicamente. ¿Amén? Vale. Muy importante eso. Entonces, el mejor expositor de la palabra de Dios nos dio aquí la mejor exposición de estos versículos de Isaías, el propio Señor Jesús. Él mismo dijo, yo soy el que cumple la palabra delante de vosotros. Se ha cumplido en mí. Ya, ¿qué más queremos, no? Y está hablando de Isaías 61, o sea, que no hay resquicio, ¿eh? Y eso fue cuando lo leyó en la sinagoga de Nazaret, aplicándoselo a sí mismo. Bueno, voy a citar a MacArthur, que dice, el siervo del Señor será el predicador definitivo y el redentor total de Israel. Jesús habla del cumplimiento inicial de esa promesa y la refiere a su ministerio de proveer el consuelo de la salvación a los oprimidos espirituales. Él dice de manera específica, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es el comentario de MacArthur, que es lo que es. Cuando el Señor dijo que esa palabra de Isaías se había cumplido en ese momento, hay que entenderlo literalmente, ¿vale? Hay cosas en la Biblia que se han de entender literalmente y hay cosas que no. Hay que saber discernir, pero Dios nos ha dado sabiduría para poder discernir y poder saber cuándo es una cosa metafórica o cuándo es una cosa literal. Esto es literal. Cristo empezó su ministerio, que duró 3 años, culminando en la cruz, y una vez resucitado y ascendido a los cielos, sigue su ministerio y cuando regrese seguirá con su ministerio, porque ahí empezó su ministerio y no ha terminado su ministerio. Su ministerio es diferente cada vez. Por eso también yo creo en las dispensaciones. ¿Me entendéis? Cristo tuvo sus dispensaciones.
la primera parte de lo que hemos leído del libro de Isaías, que él literalmente leyó tal y como era el principio era una dispensación. Él vino a hacer bienes, ¿eh? Sanar a los enfermos, echar fuera demonios. Por cierto, que echar fuera a los demonios era una de las cosas que más hizo, curiosamente. ¿Por qué será? ¿Que ahora ya no hay demonios o qué? Bueno, ahí lo dejo. Y eso es lo que hizo. Pero luego, esos 3 años de misericordia, de gracia y misericordia, digamos que tuvieron, no voy a decir un final, pero sí un fin de etapa, podemos decirlo así, que fue la cruz. Resucita, es ascendido a los cielos y sigue con su ministerio. ¿Cuál es el ministerio de Cristo ahora mismo? Algunos dicen, está reinando. No de facto, porque si estuviera reinando de facto, estaría aquí. Él estaría aquí. Pero está arriba, no está aquí, está arriba. Entonces aún es el tiempo en el cual Él actúa como sumo sacerdote. Es decir, Él es el sumo sacerdote de los cielos, Él es el abogado nuestro. Él es el que intercede delante del Padre por nosotros. Es el mejor intercesor que tenemos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque Él pagó por el precio de nuestro pecado. Por eso nuestros pecados son perdonados. Todos nuestros pecados son perdonados, los que hemos nacido de Dios. ¿Por qué? Pues porque Él siempre exime esto delante del Padre. Yo he dado mi vida también por estos pecados. También por estos pecados. También por estos pecados. Y el Señor, el Padre, como juez, ahora mismo como juez, pues tiene que darle la razón. Efectivamente así es. Esa es nuestra garantía de que somos de Dios y siempre seremos de Dios. ¿Me entendéis? Gloria a Dios. Eso es así. Y luego, cuando vuelva, cuando se cumpla Salmo 110, versículo 1, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra en los cielos, ¿no? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando ya todos los enemigos de Cristo estén bajo los pies de Cristo, y esta es la obra del Padre. Esta es la obra del Padre, lo dice el Salmo, ¿verdad? Entonces ya regresará a establecer su reino aquí en la tierra. Pero eso será también su ministerio. Así que su ministerio fue sanador, médico, por decirlo así, predicador. Esto lo dice en los primeros versículos del capítulo 61. Luego su ministerio fue el de morir, víctima por todos nosotros, hacerse condenación por todos nosotros, maldición, dice la palabra, por todos nosotros, porque llevó nuestra maldición sobre sí mismo, pero con que la muerte no le podía retener, resucitó al tercer día. ¿Vale? Y entonces empezó su siguiente ministerio, ya no aquí en la tierra, porque al poco ya fue ascendido, sino en los cielos, como ya he dicho, y esos son estos 2000 años de gracia sobre gracia, que es el tiempo de la Iglesia, y entonces volverá el Señor a establecer su reino, y ahí es cuando vuelve, no como cordero, sino como león de la tribu de Judá. Muy diferente. O sea que el Señor sigue trabajando, ¿os dais cuenta? No ha terminado de trabajar, solo que eso es distintas dispensaciones, como ya dije antes. Una dispensación, luego otra, y luego finalmente otra, por los siglos de los siglos. Es decir, por los siglos de los siglos será rey. ¿Me estás entendiendo? Claro, pero de facto, ya lo es, pero de hecho, o sea, haciéndolo. Para ser rey tiene que estar aquí, tiene que estar donde está el reino. El reino de Dios aún está aquí establecido en la tierra porque el mundo entero está bajo el maligno, ¿verdad que lo dice? 1 de Juan 5:19b. Pero esto va a cambiar, ya lo sabemos también. Bien, el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados, dice Isaías. Ya sabemos que el Señor se detuvo a la mitad del versículo 2 porque el resto del versículo profetiza el juicio en el día de la venganza de Dios. Eso no vino a hacer cuando vino la primera vez. Todo lo contrario. Porque un cordero, hermanos, no ejecuta venganza. Y él vino como el cordero de Dios. Amén. Entonces, puesto que esa parte, como digo aquí, corresponde a la segunda venida, él optó por no leerlo. Eso fue el porqué. Luego veremos más sobre eso.
Por tanto, los judíos que fueron salvos, esto es un poco difícil de entender, tenéis que prestar atención. Por tanto, los judíos que fueron salvos durante el ministerio de Cristo y los que se salvan durante la presente era eclesiástica todavía no cumplen del todo la promesa de salvación de la nación que tendrá lugar al final de los tiempos. Es decir, que lo que dice Isaías acerca de salvación nacional de Israel todavía tiene que cumplirse. Eso es lo que quiere decir. ¿Vale? O sea, no hemos terminado todavía. No hemos terminado todavía. O no se ha terminado todavía. Bien, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Las tres personas de la Santa Trinidad operan juntas en este versículo. El Espíritu, el Padre, Jehová, que también es Cristo, pero aquí en este caso se refiere al Padre, y el Hijo, porque dice el Señor. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Ese es Cristo. Entonces, el Espíritu Santo, Jehová, el Señor, el Padre, está sobre mí. Lo estaba diciendo Jesús, ¿verdad? Pues Jesús estaba haciendo mención en ese momento del Espíritu de Dios, que estaba sobre él, ahora veremos más de eso, y del Padre, que es el Espíritu que viene del Padre, ¿no? Las tres personas de la Trinidad. O de la triunidad, también se puede decir así. Los profetas tenían el Espíritu de Dios moviéndolos a ellos en las instrucciones que les daba sobre lo que había de decir. Atentos a eso, que es interesante. Así es como funcionaba. Los profetas, estamos hablando del Antiguo Testamento, tenían el Espíritu de Dios moviéndose en ellos en las instrucciones que les daba sobre lo que habían de decir. O sea, en un momento dado, el Espíritu Santo iba a un profeta, uno designado profeta por Dios, por ejemplo Isaías, y ahí, le daba lo que tenía que escribir. No es que tenía una especie de sentimiento raro, yo no sé, excelso, no sé. No, sencillamente lo que escribía era de Dios. Tantas veces nosotros hablamos cosas que son de Dios y no estamos sintiendo nada especial, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo está en nosotros, los cristianos. El Espíritu Santo estaba sobre ellos, pero es que en nuestro caso está en nosotros. Qué gran diferencia. Para hacer lo que Dios quiere, no lo que nosotros pretendemos, sino lo que Dios quiere, que eso es otra cosa, ¿no? Pero bueno, quédate con eso. Los profetas tenían el Espíritu de Dios moviéndolos a ellos en las instrucciones que les daba sobre lo que había de decir. Del mismo modo, el Espíritu mismo se movía de uno a otro profeta. No obstante, Cristo tenía al Espíritu reposando sobre él siempre y sin medida. De hecho, no solamente estaba sobre él, estaba en él también. ¿Vale? Esta palabra se vio cumplida de manera literal y visible cuando el Espíritu Santo descendió sobre él en la figura de una paloma mansa. Mateo 3:16. O sea, fue visible. Fíjate qué cosas, ¿no? El Dios todopoderoso, el Dios del universo, que es invisible, que cómo podemos materializarlo en nuestra mente, ¿no? ¿Cómo podemos pensar cómo puede ser? ¿Cómo podemos figurarlo en nosotros, ¿no? En nuestra cabeza? Qué manera tan sencilla, ¿no? Una paloma. En un momento dado. Una paloma. Y lógicamente no era una paloma no es Dios, está claro. Pero ¿qué simboliza una paloma, verdad? Esta es la cuestión. Lo que simboliza la paloma, inocencia, pureza, ¿verdad? Es lo que significa fragilidad hasta cierto punto, dependencia. Una paloma. Pues el Espíritu Santo, que es todopoderoso, se manifestó sobre Jesús de esa manera. ¿Por qué? ¿Por Jesús? No, él mismo lo dijo, no. Sino para que fuera testimonio a todos los que estaban ahí. Y eso quedó reflejado en los evangelios. Bien. Versículo 1b, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Algunos se cogen este versículo y se lo aplican. No, esto no es para nosotros. El cumplimiento fue exclusivamente para el Señor Jesús. ¿Vale? Otra cosa es que Dios nos use para predicar, vale, pero esa palabra era para Jesús. Aquí Isaías habla acerca de cuál iba a ser la obra del Mesías para lo que fue destinado
y consagrado. Primera dispensación de su ministerio. Esta. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Ahora vamos a ver esto. Había de ser predicador, es decir, había de ejercitar en esto el oficio profético. ¿Qué es un profeta realmente? O dicho de otro modo, cuando profetizamos, ¿qué estamos haciendo? Diciendo nuevas revelaciones. No. Cuando profetizamos, estamos diciendo verdad. Sí, profetizamos correctamente. Decir la verdad es profetizar. Ese es el sentido. ¿Vale? Así que cada vez que se predica el Evangelio estamos profetizando también. ¿Vale? Entonces, no es tan complicado, no es tan enrevesado, no es tan misterioso, es muy sencillo. Cada vez que tú estás hablando del Señor, tú estás profetizando porque estás declarando la verdad acerca de la verdad. Esto es, por tanto, declarar la verdad. Iba a predicar buenas noticias, o buenas nuevas, es lo mismo, que es lo que significa la palabra evangelio. ¿Vale? Buenas nuevas. El evangelio es una palabra que viene del griego y significa buenas nuevas. Las había de predicar a los abatidos. Y aquí es donde muchos se equivocan, porque piensan que un abatido es un pobrecito que ha sido golpeado por la vida y ya está. No, 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 no. Puede haber sido golpeado por la vida, sí, pero hay que entender bien cuál es el sentido bíblicamente cuando está hablando de abatidos, o de los que lloran. Hay que entender bien eso. Porque aquí, bíblicamente, los abatidos, un abatido, tal, en el contexto que estamos estudiando, es un humilde, un arrepentido. ¿Vale? O sea, son los humildes, son los arrepentidos. Son los aquellos que están abatidos porque se dan cuenta de que han pecado. Y están abatidos por el peso de una culpa que luego va a desaparecer, pero que en principio es un peso. ¿Me seguís? Cuando vemos un cristiano profesante, un profesante significa que profesa ser cristiano, que nunca está abatido, realmente no puede ser. Ahí lo dejo, no puede ser. Con el no puede ser, ahí lo dejo. Porque hay tantos momentos a lo largo del día o de la semana, no sé, en que tenemos que estar abatidos porque nos damos cuenta de que hemos pecado, que hemos hecho algo que está mal. ¿Me entiendes? Y si nunca nos pasa eso, es porque seguramente estamos muy endurecidos. Seguramente, ¿no? Y tenemos que ponernos delante del Señor y decir, Señor, ¿por qué yo no puedo estar como dice la palabra, ¿no? Porque la gracia de Dios viene sobre los abatidos. Como dijo el Señor, ¿no? Los fariseos dijeron algo así como nosotros estamos bien, ¿no? Nosotros vemos, nosotros vemos. Y el Señor dice, pues porque veis, vuestro pecado permanece. Queriendo decir, veis lo que está mal, pero seguís en vuestros 13. ¿Me entiendes? Cuando un cristiano verdadero, cuando se da cuenta, aunque sea del más mínimo pecado, de la más mínima cosa, se duele. Se duele. No se condena, porque ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, pero sí se duele. Y pide perdón al Señor. Amén. Y el Señor perdona. Eso es un abatido, bíblicamente. Los que solo confían en Jehová, ya que no tienen a nadie ni nada en que confiar excepto en Dios. No pueden confiar en sí mismos. No pueden confiar en, oh, bueno, pero yo, no hay yo, no hay ningún ego ahí. No existe. Mentira. Solo Dios. Como dicen los mexicanos, primero Dios. Primero Dios. Me gusta esa expresión, primero Dios. Es Dios, el primero. No hay otra cosa. No hay manera. Si no es el Señor. Pues esto, humilde, ¿por qué? Porque es pobre. No ese es el sentido. Sino porque anda en humillación. Delante de Dios.
Esto último fue profetizado por Sofonías: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Esto es lo que pasará con Israel al final de la angustia para Jacob. Estarán tan quebrantados que recibirán la gracia, el perdón de Dios sin ningún problema. Están tan abatidos, tan quebrantados. Abatidos y quebrantados, para que lo entendáis, son sinónimos. ¿Ok? De los que iban a recibir la palabra también habló Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres en espíritu, abatidos, quebrantados, es lo mismo. ¿Vale? Se utiliza mal la expresión pobres en espíritu hoy en día. Se utiliza como uno que no tiene muchas luces. Es un pobre de espíritu. No tiene muchas luces. No. Eso no es así. Eso no es así. Pobre de espíritu es aquel que vive en dependencia total de Dios. Y por eso de ellos es el reino de los cielos. Amén. Así que en la medida en que estemos dependiendo de nosotros mismos o de terceros, mal asunto. No, tenemos que depender de Dios. Y eso es parte de amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, justamente. Nuestras fuerzas en Dios. Amén. No en nosotros mismos, no en terceras personas, no, en Dios. Para esto las buenas nuevas de la redención serán de verdad buenas noticias, cuando llegue el momento en cuanto a Israel. Seguimos, versículo 1c. A vendar a los quebrantados de corazón, a vendar o sanar a los quebrantados de corazón, cuyas heridas fueron producidas por el pecado y sus consecuencias, y ese es el sentido, siempre. Heridas causadas por el pecado, no heridas porque eres un orgulloso o un soberbio o porque yo qué sé, o porque tienes mala suerte, ¿vale? Entre comillas. O yo no sé por qué motivo. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con lo natural. ¿Me entiendes? Cuando hablo aquí de quebrantados de corazón, es quebrantados porque se dan cuenta de que son lo que son o que somos lo que somos delante de Dios. ¿Hubo gente que se quebrantó así en el ministerio de Jesús? Sí, los hubo. ¿Quiénes? Los escogidos por Dios. Porque ahí sí entra la soberanía de Dios también en juego. Entonces, estos son llamados las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las ovejas perdidas de la casa de Israel eran aquellos que eran de Dios, pero estaban perdidos. Estaban descarriados. Y tenemos la parábola del buen pastor que va a buscar, deja las 99 en un sitio a salvo y va a buscar la número 11, la número 100 que se había descarriado, se había perdido, ¿no? Y cuando la encuentra, pues la recupera, se la pone encima de sus hombros y dice, es mía, qué bien, gloria a Dios, la he encontrado, ¿vale? Este es el ejemplo. Es el ejemplo de aquellos judíos que necesitaban como nosotros que el Señor obrara en sus vidas. Amén. Bien. Escribe Francisco La Cueva, cito: quienes tienen el corazón quebrantado por el pecado y son así humillados, contritos, de esa manera de decirlo, bajo el sentimiento de culpa y el peso de la ira de Dios, son equipados en el Evangelio de Cristo, con lo que les puede aliviar el peso y silenciar el miedo. ¿Vale? El miedo no es de Dios. Y el peso excesivo tampoco es de Dios. ¿De qué manera nos podemos librar de todo esto? Buscar la dependencia de Dios al 100%. Solo en dependencia de Dios podemos ser libres de las asechanzas del diablo, que básicamente es eso. El diablo tiene dos maneras sublimes, para el mal, de atacarnos. Tiene muchas, pero tiene dos especiales. Una es el miedo y otra es la culpa. La culpa es para los cristianos y el miedo también, Así que no, Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Amén. Por lo tanto, no tenemos por qué vivir ningún tipo de yugo con el enemigo, porque no hay comunión entre Cristo y Belial.
Amén. Bien, seguimos. Solo los que se humillan ante Dios pueden recibir su perdón y su restauración. Esto solo se cumple en Cristo. Por eso Él es el único mediador entre Dios y los hombres, como dice la palabra. El Mesías, el enviado del Padre, tenía que ser un libertador, como profeta tenía que enseñar, como sacerdote tenía que sanar y como rey tenía que liberar. ¿Estuvo como rey? Hasta cierto punto sí. Totalmente no. Se manifestó como rey, como digo, cuando entró triunfante en Jerusalén, pero fíjate que no en un caballo blanco, sino en los lomos de un burrito, de un asno, o sea, humilde. ¿Manifestó ahí todo su poder, toda su gloria como rey? Obviamente no, pero se declaró rey de Israel. ¿Me seguís? Con eso era suficiente para aquel momento. Solo lo reconocieron los escogidos. Los otros fueron endurecidos. Los que rechazaron fueron endurecidos. Y ese rechazo tan grande que tuvieron hacia Cristo fue lo que llevó a Cristo a la cruz. Pero eso era también plan de Dios. O sea que al final te das cuenta que no es blanco y negro. O sea, Dios, la mente de Dios es tan elevada. Porque Cristo tenía que dar su vida por nosotros. Si no, no habría salvación, no hubiera habido salvación. Pero aun así Él se manifestó como rey. Y los que fueron escogidos, que eran las ovejas perdidas de Israel, estos sí le reconocieron. ¿Eran pocos comparativamente con el Israel que había entonces? Sí, muy pocos. Pero eran los que Dios escogió. Porque si Dios no hubiera escogido un remanente, como dice Romanos 11, se acabó. Nadie hubiera creído en Él. Nadie. Ni nosotros tampoco. Así que damos gracias a Dios por su misericordia. Amén. Bien, seguimos. Versículo 1d, fíjate que estamos en el primer versículo, pero fíjate si da, ya lo dije, Lo dije. A publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Eso vino a hacer el Señor cuando vino la primera vez? Pues sí. Sí. En lo natural los judíos fueron libertados por Ciro. Ciro es un tipo de Cristo, cuando estaban en el exilio. Ahora el Mesías liberta a los cautivos por el pecado, cautivos espirituales, como dice Juan 8:36, así que si el Hijo del Hombre, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Vale? Claro, Él anunció el Evangelio, ¿verdad? Tú solo tienes que leer Juan 8. Hay una manifestación, una predicación de Jesús a los judíos que dice que habían creído en Él. Si no hubieran creído, imagínate. Y al final acaba diciendo el Señor, vosotros sois hijos del diablo. Vuestro padre no es Abraham, vuestro padre no es mi padre. Porque si vuestro padre fuera mi padre, mis palabras las entenderíais, pero no las entendéis. No entendéis nada de lo que estoy diciendo. Porque vuestro padre no es Dios, vuestro padre es el diablo. Y entonces se enfurecieron. Uy, no les gustaba escuchar eso. Pero era la verdad. ¿Vale? Entonces Él vino a publicar libertad a los cautivos. Los cautivos, en este caso, eran los cautivos por el pecado, eran cautivos que no querían ser cautivos, porque iban a aborrecer el pecado. Y esto es obra de Dios en la vida de cada uno de nosotros, y fue así en la vida de aquellos judíos que eran ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Me sigues? Por lo tanto, sí vino a cumplir eso y sí lo hizo. Bien. Y a los presos, apertura de los ojos. Y qué interesante. Esto es lo que dice literalmente el hebreo. No dice apertura de la cárcel, dice apertura de los ojos. Se ha traducido apertura de la cárcel porque se entiende mejor. ¿Pero qué significa realmente apertura de los ojos? Esto expresa gráficamente la facultad para ver claramente en contraste con la oscuridad de una prisión. ¿Vale? Apertura de los ojos. Cuando se te abren los ojos, puedes ver. ¿Sí o no? Si no es que estás o bien dormido o bien eres ciego. Los presos aquí lo son espirituales. Tienen los ojos cerrados espiritualmente y por tanto no pueden ver. Cristo vino a abrirnos los ojos y con su luz ver las cosas como Dios las ve. Y ese es el motivo de nuestra fe.
Ver como Dios ve las cosas y hacer como Dios hace las cosas. O estar en esa línea, quiero decir. Claro, no vamos a hacer las obras de Dios. Dios hace las obras, pero las suyas, quiero decir. Pero estar de acuerdo con eso y querer avanzar en esa dirección, que no deja de ser otra cosa sino conocer a Dios. Y este es el motivo de la eternidad, como está escrito también. ¿Amén? Bien. Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué lo dice en condicional? Porque no creían. Decían que sí, pero era que no. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso es un versículo tan conocido. Y Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan siempre habla de luz, vida, luz, verdad, mundo, cielo, reino de Dios. O sea, es contraste, un contraste constante. Por eso se dice que el Evangelio de Juan es el Evangelio espiritual. Bien. ¿Sabéis que el Evangelio de Juan lo escribió Juan cuando ya estaban escritos los otros tres? Por eso él hay cosas que no las menciona, no las vuelve a decir, porque no era necesario, ya estaban escritos, los tres sinópticos. Por eso los sinópticos se parecen tanto, y el de Juan no se parece mucho a los otros. ¿Por qué? Porque él escribió algo que no estaba en los sinópticos. Interesante, ¿verdad? Bueno, sigo. La libertad viene por el ministerio, la obra de Jesús. De nuevo la cueva. Esta libertad es efectiva para todos aquellos que se sacuden el dominio del pecado, no permitiendo que reine sobre ellos. Romanos 6:12. Así como la visión la obtienen cuantos no cierran voluntariamente los ojos a la luz. ¿Ok? Versículo 2. Ya dije que era muy denso y no se puede dar de pasada porque no quiero. Quiero dar las cosas lo más minuto, sobre todo cuando estamos hablando de eso tan importante, porque ese fue el ministerio de Jesús. ¿Vale? A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta ahí. Es lo mismo que cuando dice el año, no es un año, sino es un tiempo. ¿Vale? El tiempo aceptable. Lo mismo que el día de salvación, no es un día de 24 horas, es un tiempo. ¿Vale? Eso lo dice 49.9. Así como el año de mis redimidos. Ya lo veremos en su día, 63.4. En este punto Jesús detuvo su lectura en la sinagoga de Nazaret. Ahí la detuvo. Porque todo lo que dijo del 1 al 2 hasta ese momento, lo cumplió. Pero él ya no podía cumplir el resto en esa dispensación. Ahora vamos a verlo. Porque en este punto, voy a leer, en este punto Jesús detuvo su lectura en la sinagoga de Nazaret, Lucas 4:19, para indicar que el resto del texto en este capítulo, versículos de lo que queda del 2 y de 3 al 11, aguardaba su cumplimiento en su segunda venida. Es interesante porque hay mucho más que se va a cumplir en su segunda venida que lo que se cumplió en la primera venida. No es que no fuera importante lo que se cumplió en la primera venida, pero fue menos de lo que luego se cumplirá cuando el Señor regrese en gloria. Fíjate, estos que dicen que el Señor regresa en gloria y termina con todo, pues entonces no se podría cumplir del 3 al 11. Pero se tiene que cumplir. Ya lo iremos analizando. Bueno, el año de la buena voluntad de Jehová, o el tiempo de su buena voluntad, ya fue anunciado por la multitud de las huestes celestiales. ¿Os suena eso, verdad? Que alababan a Dios en Lucas 2:14, y en la tierra paz. Esto es cuando estaban los pastores, ¿verdad? Ese Señor recién nacido. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué lo he señalado? Porque no es paz a los hombres de buena voluntad, que es lo que se traduce en algunas Biblias, sobre todo católicas, y está mal traducido. No es paz a los hombres de buena voluntad, porque no hay hombres de buena voluntad, lo sabías, ¿verdad? Porque no hay justo ni aun uno. Bien, es buena voluntad de parte de Dios hacia la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, etc. ¿Vale? Bien, buena voluntad para con los hombres. 2b, aquí sí, ¿ves? Ahí terminó el Señor y aquí seguimos ya con Isaías.
y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados. ¿Cumplió esto el Señor en su primera venida? Ahora sí que podemos decir no. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no era el tiempo. No fue su dispensación. O el motivo de su dispensación, mejor dicho. ¿Me seguís? Bien, como parte de su liberación de Israel, el Señor derramará su ira sobre todos los que le hagan oposición, como vimos en el capítulo 59. Y esto se puede comparar también con Apocalipsis, capítulos del 6 al 19. Ahí está clarísimo lo que va a pasar en este mundo. Dejadme que os enseñe sobre Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis. No, es muy largo. Ya lo he enseñado. Ahí está. Y lo recordaréis, ¿no? Es juicio. Sellos que abren trompetas, que abren copas. Y que culmina con el Armagedón. Ahí está. ¿Vale? El día de venganza del Dios nuestro. El día de venganza del Dios nuestro. Esto es lo que dice Apocalipsis. Día de venganza, que no es un día de 24 horas, sino que es un tiempo. ¿Cuánto tiempo es? Lo sabemos, sí, 7 años. ¿Ok? Y luego a consolar a todos los enlutados. Va a haber enlutados, ¿por qué? Porque va a haber mucha gente en Israel, judíos, vamos a hablar de judíos, se entiende mejor, que van a morir. Y van a tener familiares que no van a morir, que Dios va a escoger para que entren en el reino. Y van a llorar mucho. Y ese es el tiempo de la angustia para Jacob, se dice así. ¿Me estás entendiendo? Jeremías 37, tiempo de angustia para Jacob. Jacob es Israel. O sea, que lo que viene para Israel es muy, muy dramático, pero el final va a ser bueno para los escogidos. Porque como veremos en su momento, será nación de naciones en la tierra por 1000 años. ¿Vale? Escribe Francisco Lacueva, teólogo, enorme teólogo. Había que proclamar guerra y venganza contra sus enemigos, mientras los que creen y se arrepienten entran en el gran jubileo de Dios, es decir, el año de la buena voluntad de Yahweh, y por eso alcanzan la libertad los enemigos de Dios, ya lo veremos en el 66 capítulo, no experimentarán misericordia, sino ira el día de la venganza de nuestro Dios. No cabe duda de que ese es el día de Yahweh. El día de Jehová o el día de Yahweh o el día del Señor, todo es lo mismo, no es un día de 24 horas, es un tiempo y es el tiempo de juicio directo de parte de Dios contra este mundo, ¿vale? Vale. Bien. Bueno, aquí lo digo también, que me parece ese día aludido, luego veremos más del día aludido, ¿vale? No pertenece a la presente dispensación, sino que será contextual a la segunda venida del Señor. Por eso el Señor se detuvo bruscamente, os dije que iba a comentar un poquito más, después de decir para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, porque si hubiese continuado diciendo y el día de la venganza de nuestro Dios, mira que lo tengo aquí marcado, eso no se iba a cumplir cuando vino. ¿Vale? Entonces no dijo el Señor algo que no iba a hacer en ese momento. ¿Ok? Pero sí fue profetizado ya desde la antigüedad y en concreto, pues entre otros, por Isaías en el siglo VIII antes de Cristo. Por lo tanto, no hay duda alguna sobre el entendimiento de estas cosas. En cuanto al día, el día de juicio o el día del Señor, Romanos 2:5, ¿qué dice? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. ¿Vale? El día de la ira es el día de Jehová o el día de Yahweh o el día del Señor, que no es el domingo. ¿Vale? En este contexto, todos los días son del Señor, entonces, ¿no? No, en este contexto es el día de juicio, ¿vale? Y no es un día de 24 horas, sino que es un tiempo que solo el Señor sabe exactamente cuál va a ser, pero está enclavado en la última semana de años, en los últimos 7 años, a partir de como está anunciado Daniel 9:27, cuando confirme el pacto con muchos. Ahí está. El día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cuándo será la revelación del justo juicio de Dios? Pues cuando el Señor vuelva y se siente en su trono en Jerusalén. Estoy citando Mateo 25:30 en adelante, y ahí
juzgue a los que hayan quedado. Que es el juicio de las naciones, que se llama, que en realidad no son naciones tanto, es más bien los etnos, es decir, los grupos étnicos que hayan quedado. Es mejor expresado así, tribus o grupos étnicos o gentes. Gentes, se puede traducir por gentes. Es decir, las gentes que hayan quedado para la venida del Señor. Bien, versículos 2b y 3. A consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza. ¿Quiénes son los afligidos de Sion, hermanos? Son los judíos que van a quedar para entrar en el milenio. Ese es el contexto. Óleo de gozo en el lugar de luto, lo mismo, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, lo mismo, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esto lo llevamos a la iglesia, no puede ser. No puede ser. Hombre, si lo queremos espiritualizar, vale. Nosotros antes éramos pues afligidos por el pecado, si quieres, y cuando Cristo nos salvó, pues nos liberó, etcétera, etcétera. Está bien. Sí, se puede aplicar espiritualmente, pero cabalmente, proféticamente, no. Esto es para Israel, ¿vale? Y no para todo Israel, sino para la Israel nacional que tiene que entrar en el reino mesiánico. Es así. Dice, a consolar a todos los enlutados. Los enlutados lo serán por Sión, por causa de Sión, y Sión es Jerusalén, ¿verdad? Son los que llorarán por Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén, la que conocemos actualmente, va a ser devastada. ¿Vale? En el contexto del Armagedón, cuando las naciones, ¿sabéis, no? Los tres espíritus a modo de ranas, ¿verdad? Creo que es Apocalipsis 16, ¿verdad? Que van y convocan a todos los reyes de la tierra para pelear en Armegido, que es Armagedón, Armegido, o llanura de la montaña, que es una llanura que hay hacia el mar, creo que es hacia el noreste de Jerusalén, enorme, creo que son 320 kilómetros que tiene esa llanura. Ahí van a estar los ejércitos, tanto los reyes del este, ahí podemos pensar en China, ¿verdad? La India, etcétera, y los del oeste y los del sur y el anticristo, y van a pelear todos, pero en primera instancia van a pelear contra los judíos. Los judíos van a tener que esconderse, y se van a esconder los escogidos de Dios, y Jerusalén va a ser atacada y Jerusalén va a ser destruida, ¿vale? O sea que la Jerusalén que habrá en el milenio no será la actual, estará ubicada en el mismo lugar, pero será una ciudad nueva. Incluso la orografía va a ser diferente, porque dice la palabra que cuando el Señor ponga sus pies sobre el monte de los olivos, se va a partir en tres direcciones, norte, sur y este, no sé si es oeste, no me acuerdo ahora. Entonces va a ser diferente la orografía, ¿vale? Entonces, claro que va a haber enlutados que van a llorar por sus pecados, y van a llorar al ver a Jerusalén destruida, y van a pensar por un momento, la palabra de Dios ha fallado, no hemos sido restaurados, pero pronto se van a dar cuenta de que eso es un pensamiento errado. Y eso va a ser cuando vuelva el Señor, porque volverá inmediatamente para que no sean todos destruidos del todo. Menos mal que la palabra dice, conoce el Señor a los que son suyos. Así que Dios sabe a quién preservar. Y estos son los que se gozarán luego, que ya veremos sobre eso. Es muy interesante eso. Y esto va de acuerdo con el versículo siguiente, el versículo 3, que lo podéis leer, lo leemos. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Bueno, lo hemos leído, sí. Lo hemos leído hace un momento. Bueno, lo lees de nuevo ahí. Los judíos que hayan reconocido a Jesús como su Mesías y entren a formar parte del reino mesiánico, en vez de ceniza, es decir, tristeza, muerte, todo lo peor, miedo, abatimiento, o sea, todo lo que puedas imaginar, se les dará guirnalda de honor, que esa es la traducción literal, guirnalda, una guirnalda de honor. En vez de luto, se les dará aceite de gozo, es la traducción literal, aceite de gozo. Vamos a ver acerca de esto. Dice Slotky, citado por Francisco Lacueva, la aplicación del aceite al cuerpo para aliviar los efectos del calor era considerada como un gran refrigerio, y por eso su uso se interrumpía en tiempo de duelo. Claro, ¿esto cómo lo llevamos? Esto es una
una metáfora. Sí, claro que lo es. Pero es para entender. Ellos sabían perfectamente de qué estaba hablando el profeta. Nosotros no, por eso hay que explicarlo. Y esta es la explicación. Entonces, así como en los tiempos de duelo, si, aunque hiciera calor, no se refrescaban, lo hacían con aceite, como acabamos de leer, no lo hacían porque estaban de duelo, ¿vale? Aquellos tampoco al principio van a aceptar ningún tipo de consuelo porque van a estar destrozados. Otra vez, la angustia para Jacob, ¿vale? Ese es el tiempo. ¿Me seguís? Pero cuando venga el Señor, esto va a cambiar y entonces sí van a recibir ese óleo o aceite de refresco. ¿Eh? Van a decir, wow, gloria a Dios, la palabra era verdad. ¿Me sigues? ¿Te imaginas? En el peor momento, esto es como una película, ¿no? El peor momento que parece que todo está perdido, en ese momento, ¡pam!, viene la liberación, viene la buena noticia. Esto pasa en las películas que nos gusta ver, ¿no? Cuando hay un final feliz, ¿no? Pues va a haber final feliz, hermanos. Amén. Y nosotros vamos a volver con el Señor. ¿Sí? Mateo 25:1, léelo. Bueno, sigo. Manto de alabanza en lugar de espíritu de pesadez. Esa es la traducción literal. La depresión, dice la cueva, pesa sobre el alma como un plomo. En cambio, la alabanza por los beneficios recibidos es como un manto de honor que no pesa porque se lleva con sumo gusto. Así que la cuestión emocional es muy importante también. ¿Eh? Ya hemos terminado, hermanos. ¿Veis cómo ha dado para bastante? Y no he parado de hablar, ¿eh? Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Quiénes? Aquellos serán llamados. ¿Quiénes son? Aquellos judíos, aquellos nuevos israelitas. Ese es el contexto. ¿Me seguís? Serán como árboles de hoja perenne, siempre verdes, dando de ese modo la gloria continuamente a Dios. ¿Y por qué lo dice así? Porque eso va a ser por 1000 años. Y luego, cielos nuevos, tierra nueva. Aleluya. Así que, hermanos, lo que tenemos delante no es malo, es muy bueno. Aunque tengamos que pasar por este tiempo angustioso. Pero el Señor está en control. Amén. Pues Dios os bendiga, hermanos.